sea. Escuchamos el emocionante testimonio de unos héroes que con un gran sacrificio consiguieron doblegar una naturaleza salvaje y hostil. Esto era un rincón que nadie quería venir aquí, nadie. Era desconocido, ¿no? Nombraban la isla del Arroz como un desierto. Todo el mundo le huía. Mucha necesidad, muchísima. Tanta necesidad que se paraba una hora de comida y sobraba 3/4 de hora. En un cuarto de hora comía, porque tenías muy poco para comer. Venía pues de todos los pueblos de Andalucía, con el jato a cuesta, como se dice aquí en Andalucía, y a campo traviesa, muertos de hambre. Aquí la gente se morían, le entraba la calentura del paludismo, se morían como chinches. Cuando te remangaba descalzo, con 2 percherones, 12 horas arando, no te lo reconoce nadie, pero ahí está. Hace tan poco tiempo, algo más de medio siglo, que aún quedan algunos protagonistas de la última gran odisea de nuestra tierra. A la lucha inhumana contra la naturaleza, la posguerra añadió la hazaña represora y trágica de los vencedores, el hambre, el destierro, la muerte y el miedo de los vencidos. Terratenientes andaluces, colonos mayormente valencianos, temporeros de cualquier parte, con sus vidas convirtieron una isla salvaje de las marismas del Guadalquivir en uno de los arrozales más importantes del mundo. Tomar estas tierras, tomarlas, amansarlas, ha costado tiempo, dinero, esfuerzo, sacrificio y vidas. Y me llegaba el barro al pescuezo. El que no lo haya conocido, pues no Es mejor que no lo haya conocido, mejor. No se ha perdido nada. Nada bueno, vamos, no se ha perdido nada. Ahí los hartos no se pasaban frío. Y esto fue... Digamos que el centro neurálgico del arroz es Isla Mayor. El principio, el pueblo importante fue Alfonso XIII, que es donde los ingleses desarrollaron gran parte de su trabajo, ¿no? Pero sin embargo, su aventura económica duró desde el 26 hasta el año 30, solamente. El segundo experimento del arroz ya es cuando Rafael Beca Mateo compra lo que quedaba de esa sociedad de los ingleses, compra la tierra, apoyado, digamos, por distintas autoridades, entre ellas el entonces general Franco, caudillo de España. Hay un intento en los años de la guerra, concretamente en el 37, se hacen hasta 700 hectáreas, también con unos rendimientos bastante cortos, y eso fue como consecuencia de que esto estaba en zona llamada nacional y lo otro estaba en la zona, digamos, republicana o zona roja. Tampoco funcionó mucho. En realidad, cuando se empieza a realizar la isla, a desarrollar y a hacer cosecha, es en los años, a partir de los años 40. O sea, el molino ese que tenemos ahí se hace en el 41. Rafael Beca Mateos se va a Valencia, concretamente al pueblo donde yo nací, aunque me trajeron aquí con muy poco tiempo, a Sueca, provincia de Valencia, y se empieza a traer varios agricultores. Se hacía todo con bueyes, con caballos y, lógicamente, el hombre, el ser humano, que ha sido lo más importante de esto. Los camellos los trajo don Rafael Beca y no funcionaron bien porque aquello era muy lento, muy lento, muy lento. Y va a ser una circunstancia curiosa, que no sé por qué, pero los caballos le tienen pánico. Descargar un camión de sacos de 100 kilos. Yo tenía 14 o 15 años, pesaba 50 kilos o 40, no sé. Cuando terminé me sangraba toda la espalda. Mi espalda se acuerda todavía. Mis primeros recuerdos son de mucha miseria, del personal que nos rodeaba, el poco que había, mucha hambre, mucha necesidad. Esto era un territorio absolutamente inhóspito. Yo nací en Sueca, en Valencia, Sueca, en el 47, y en el 48 pues ya me instalaron aquí. Con 12 o 13 años me cargaba saco de 100 kilos y lloviendo por una era que resbalaba, muchas horas, desde por la mañana metido en el agua, de las 6 de la mañana hasta las 9 o las 10 de la noche, era mucha tela. El 51 llegué aquí. Aquí estaba mi marido. Estuvo un poquito de tiempo sin nosotros, porque estábamos
convencidos de que veníamos a correr un riesgo. Un riesgo. Por eso pero veníamos ya en trabajo, bajo un techo. Yo tenía 2 hijas. Una tenía 5 meses y la mayor me la dejé en Valencia. He tenido 5 y me iba a Valencia, a que nacieran allí. Esto era totalmente desierto. Mucha gente, porque aquí había trabajo y venían de todas partes. La posguerra era la posguerra todavía, y la posguerra nosotros éramos de la España vencida. ¿Qué quiere que le cuente? Todos tenían que pasar por cárceles, por todo. Llegué aquí con 5 años y, como bien se ha dicho antes, desde el primer momento pues me sentí un chaval con 18 o 20 años. Digamos, trabajando en el campo, mucho con los caballos y casi sigo, pero vamos, mucho en todo esto. Ha vivido mucho todo lo que es esta transformación. Nos hicieron hombres cuando teníamos edad de jugar, pero no solamente nosotros. Todos los que de mi edad, incluso un poco más que yo, vinieron en aquella fecha. Yo no recuerdo haber tenido infancia. Infancia de juego de pelota o juego de... no. Yo fui al colegio un mes y tenía que ir por la noche, porque de día tenía que trabajar. En el año 39 venimos de Extremadura, entonces venía muchísima gente, veníamos gente con mucha hambre. Los pueblos de alrededor de Andalucía y Extremadura pues tenían poco que comer. En aquellos entonces cualquier trabajo era duro aquí. Cargarse una puerta a 25 o 30 kilos hasta aquí atascado, cogimos una poquita de tierra y a partir de ahí pues hemos estado trabajando en el arroz pues toda la vida. Es lo único que he hecho, trabajar en el arroz. Esta foto es mi padre con una cuadrita y están trabajando, ¿ves? Que están aquí escasos, los pobres están... Yo vine con mis padres hace 2 temporadas o 3 de escardando arroz y ahora ya pues me casé con 19 años y ya me quedé aquí fija y llevo 60 años, fija 60 años. ¿Usted de dónde era? ¿De dónde era? De Morón de la Frontera. Los primeros recuerdos bien malos, fatal. Los temporeros los fatal. Lo que pasa es que soy de aquí y no quiero decir tantas cosas. Pero vamos, esclavo. Andalucía era la Cenicienta de España, hombre. Ahí era los señoríos y nada más. Aquí estaba el señorío. Hay una diferencia de trato que nosotros eso allí no lo habíamos conocido nunca. Cuando entraba el coche del señorío parecía que entraba Franco. Oh, todo el mundo se descubrían, se arrodillaban. Eso nosotros no teníamos costumbre. Un día, en una zona, había habido unos sublevados, pero cuando yo hablé con mi marido, le dije, ¿qué ha pasado por ahí? Mi marido me contestó, no ha pasado nada. Defienden sus brazos, ¿qué es lo que tienen? Entonces en Alfonso, por la noche, pues cuando cogía y terminaban el rancho, la gente pues daban el regancho. Cuando la gente ya no quería más regancho, entonces sacaban las carteras de la comida a la calle. Y aquello era para verlo, no para contarlo. La gente de cabeza se metía dentro de la olla para coger un puñado de comida. Yo tenía entonces 6 años. En pleno verano, que era la época cuando empezaban a hacerse las planteras, en el mes de marzo, abril, hasta ya cuando se terminaba, en el mes de octubre, pues aquí había, no te podía decir si 10, 12, 15, 20.000 personas de fuera. Se multiplicaba por 10 la población.
Aquí hay una serie de construcciones que lo hicieron los presos políticos, o sea, aparte del canal famoso del Bajo Guadalquivir, que hoy en día no les gusta a alguna gente que se diga el canal de los presos, pero lo hicieron los presos. Aquí hay una serie de calles y de casas que se hicieron los presos políticos, ya en la década de los 50. Hubo bastantes personas, presos políticos, lógicamente, y había de todo. Incluso había de personas que se habían huido del pueblo y de alguna forma estaban aquí despistados o escondidos para que no los localizaran. Había de todo. En un programa de televisión hay cosas que no se pueden decir. Aquí había muchos políticos que se lo llevaban por política y muchos que eran furtivos que también venían y se los llevaban. Era una época muy mala. La historia dice que sí, que era una buena zona para ocultarse. Se comentan muchas cosas y bueno, y un poco forma parte de la historia no escrita, ¿no? De personas que venían aquí, que no sabían de dónde venían y que en un momento dado pues desaparecían también. A veces venía la guardia, los llamaba y ya no se volvía a saber de ellos ni la gente preguntaba. Me acuerdo que vino una vez una expedición de canarios, claro, al cambio de clima, que hacían 40 grados, allí hacían 30, me acuerdo que se morían como chinches, porque claro, mala agua, porque entonces no había aquí agua buena, trabajaban en el campo, y entonces pues, hubo muchas muertes, muchas muertes, se morían en la calle. Eran las calenturas del paludismo que le daban cuando entró el paludismo, que por cierto yo la pasé en mis carnes. Ahí a la derecha había un montón de cascarillas y las envasaban para llevarlas a la fábrica de papel, para la caldera. Y llenando la cascarilla se encontraban a las personas muertas, porque se acostaban en la cascarilla y cuando no paraba de echar cascarilla, de pelar el arroz, pues lo tapaban y ahí se quedaban muertos. Y muchos lo descubrían muertos. Mucha hambre. Muchas. Eran unos tiempos muy malos. Se morían también mucha gente jovencita, ¿sabes? Muchos niños sin atención y sin... porque es que estaba esto muy... No había lo que... Vamos, estaba una cosa salvaje prácticamente. Yo conozco del paludismo, de estar la gente en cola para cobrar en la oficina, que entonces esto era de Rebeca, se morían del paludismo, se caían muertos. No llegaban ni a poder cobrar. Cobrábamos poco. Ya más para adelantito, mi marido llegó a ganar la primera vez 30 pesetas. 30 pesetas, 8 horas. Con la libreta en las tiendas. Okay. No, tranquila, Carmen, que no... Pidiendo fiados. Cobraba mi marido, nos poníamos a pagar lo que debíamos y nos quedábamos otra vez a cero, hasta otro cobro. Sí, con la libreta en la mano siempre. Los grandes propietarios, la mayoría no vivían aquí, tenían sus encargados, sus capataces. Normalmente estaban puestos por la Casa Beca y casa importante, ¿no? Mayormente la Casa Beca, que tenía más capataces que nadie, porque tenía más tierra que nadie. Había 3 o 4 destacados, que se destacaban, pero vamos, había de todo. Ha habido casos que sí, porque el dueño no se enteraba ni pasaba de aquello, no se enteraba de nada, y a lo mejor el capataz no era demasiado, no tenía demasiado sentimiento y abusaba bastante. En ese tema, los que vinimos de fuera no hemos estado nunca. Nunca. Nosotros siempre hemos llevado bien con los valencianos. Sí. Yo no tengo quejas. No le he pedido favor a ninguno, gracias a Dios, pero que no tenemos quejas tampoco. Ni ellos de nosotros creo que no tendrán tampoco, pero vamos. A lo primero con desconfianza. Luego, poco a poco, se fue creando, digamos, un mestizaje. Traían experiencias
traían conocimientos distintos. Se introdujo, digamos, la forma de cocinar, la cocina de Valencia. Aquí, hoy en día, eso es una realidad. Y muchas más cosas. Mi madre, en mi casa, era una especie de escuela, porque había muchas chicas jóvenes que le enseñó a coser, a bordar, y le enseñó multitud de cosas que, desde luego, desconocían. Hay que tener en cuenta la fecha, lo que era España, que era la España negra, pero es que Andalucía, o sea, de Puebla hacia aquí, era el culo del mundo, que no había nada. Ellos tienen sus costumbres. Hay muchas andaluzas que hacen también cosas de los valencianos, y lo mismo los valencianos que con las andaluzas, vamos, que no están ido casando unos con otros, están lo mismo los valencianos que los andaluces. Aquí a mí me han respetado mucho, pero yo cuando llegué y vi el panorama, ya sé lo que tenía que hacer. Dije que la forastera era yo. Yo era la que venía de fuera. Y yo soy la primera en empezar a respetar a todo el mundo. La primera, soy yo la que vengo de fuera. Han aprendido cosas nuestras y nosotras de ellas. Nosotras hemos aprendido aquí y ellos de nosotros. Eso está claro. Ha tardado años hasta que se ha creado el mestizaje, pero siempre queda algo. No sé por qué, porque lo que había antes que nosotros eran las grandes propiedades. Y al trabajador allí, desde luego, no se le trataba nada bien. Nada. El valenciano era un agricultor pequeño que tenía que trabajar codo con la persona que iba a trabajar a su tierra. Codo con codo. O sea, había una relación humana. No era un número. Y eso yo creo que ha tardado demasiado tiempo en reconocerse. Creo que no se ha hecho justicia. El día que llegué aquí soy andaluz. No pierdo mis raíces ni renuncio a ellas, pero yo soy muy andaluz y me acoplé muy rápido aquí. Y como siempre ha sido el mayor el que ha tenido que estar con la cuadrilla trabajando y cosas, pues muy acoplado a toda la gente de aquí, la quiero mucho. Y a mí creo que me quieren también. Hace más de 30 años comenzó a cultivarse esta gramínea que sirve de alimento básico a buena parte de la humanidad. El arroz traído a España por los árabes ha encontrado aquí el terreno apropiado para establecer los bancales que producen abundantísimas cosechas. Al final de los 50 y a los 60 viene la mecanización. Aquello fue un alivio para el agricultor, lógicamente, porque se hacían las faenas mucho más rápidas, en mejores condiciones y más económico. Porque desde luego, a partir de esa fecha, los niveles ya de la mano de obra, con el precio que tenía el arroz, hubiera sido inviable. Aquí, hombre, hay mucha maquinaria y la maquinaria ha quitado toda la mano de obra. Es que sobra, la mano de obra sobra toda. Aquí hay quien tiene 500 hectáreas y tiene 3 personas trabajando. Estamos a parcelar, ahora hay mucha gente. Tuve una parcela, tuve que dejar porque no podía pagar los intereses del banco y no las podía pagar. ¿A usted le hubiera gustado trabajar su propia tierra? Ay, claro, hijo mío, que sí. Pero esto no he podido yo. Ahí no se ha podido llegar. Aquí lo que no hay es... Aquí trabajo no hay, ¿eh? Aquí si no fuera por la parte de Huelva, aquí hay muy pocas peonas. Dan muy pocas peonas porque son muchos ellos mismos y se ayudan unos a otros, sus hijos, sus hermanos, Y aquí la parte de Huelva es la que está levantando un poco el pueblo. El presidente ahora mismo el que estamos viendo es un poco una copia de lo que se está viviendo en cualquier otra parte de España. Los grandes problemas del pueblo son la comunicación. Nosotros con una buena comunicación, un pueblo con una producción tan potente de arroz y en cangrejo y con un potencial medioambiental y turístico como el que tiene, la verdad es que estaríamos en otro sitio del que estamos ahora. ¿Amenaza el futuro? Bueno, el que Europa es un auténtico coladero que se importa desde todo el mundo. La globalización pone en peligro, ha puesto en peligro toda la agricultura española, toda, absolutamente toda. Y lógicamente en toda también está el arroz. Tenemos que competir con el resto del mundo en unas condiciones inaceptables.
cuando nos hablan de regar el río, los que no conocen esto, ni siquiera saben que esta es la mayor y mejor zona arrocera de España, ni siquiera lo saben, y viven a 40 kilómetros. Y empiezan a intentar poner en peligro la existencia de esto, pues se pueden imaginar lo que sentimos nosotros, la rabia que sentimos nosotros. Si nos quitan el Guadalquivir, o lo que quieren hacer, pues creo que nos vamos al traste todo el mundo, los jóvenes y los viejos. Este pueblo, creo, que tiene muy poco futuro. El arroz tiene mucho futuro, digo, esto da mucho dinero. ¿Pero todo el dinero que da, dónde se queda? Eso se para los amos del arroz. Claro. Los arroceros no protestamos lo que debíamos de protestar, protestamos menos, porque los arroceros con esto del río y de todo eso debíamos de coger 1000 tractores que hay aquí y acorazar Sevilla un mes seguido, para que supieran lo que defender esto, que la mitad no sabe lo que aquí se ha pasado. La historia de Isla Mayor realmente es un poco la historia de una conquista, ¿no? La conquista de un territorio hostil, un territorio que bueno, ha estado aquí siempre, que nadie se atrevió antes a acometer y que bueno, pues un puñado de gente cogió y decidió venir aquí, prácticamente dejarlo todo lo que tenía y en una zona inhóspita 100%. Todo ese esfuerzo, todo ese sufrimiento y todas esas vidas que se quedaron ahí en el camino, pues lógicamente no podemos otra cosa que tenerlas a gala. La palabra arroz para nosotros significa pues la vida, porque desde que llegamos aquí vinimos para hacer arroz y seguimos dando, y significa la vida.